Voy a leer para ustedes la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos a Dios. Nuestro buen Señor y Padre, te rogamos de manera especial en esta mañana que hables a nuestros corazones por tu palabra. Te pedimos, Señor, que me guíes y que me capacites en mi incapacidad para poder transmitir este mensaje, Señor, que viene de parte de ti, que viene de tu palabra. Ayúdame, Señor, en mis debilidades y lléname del poder de tu Espíritu para esta preciosa labor. De igual manera, llena tu iglesia con tu palabra y dispón su corazón. Que no solamente oigan tu palabra, sino que también salgan con la resolución de obedecer tu palabra. Ayúdanos a todos como pueblo, Señor. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos un texto como este, mis amados hermanos, tal vez muchas cosas pueden venir a nuestra mente. Y una de esas cosas es preguntarnos si siempre ha existido una sociedad así, una sociedad con estas características, que son características que la llevan a denotar como una sociedad depravada. Y la respuesta a esa pregunta es, por supuesto, sí. Desde la caída del hombre en Edén, la sociedad ha sido una sociedad depravada. Todos los hombres han nacido potencialmente pecadores, es decir, no solamente en la naturaleza, sino que tienen el poder para realizar cualquier tipo de pecados. Y eso es lo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad. Por esa razón no nos asombra que el Señor haya juzgado a la tierra a través de un diluvio y efectivamente haya preservado una familia, no porque esta familia no sea pecadora o tenga el poder para pecar como el resto de los hombres, sino por su pura gracia. Es la gracia del Señor preservando y salvando a una generación depravada. No nos extraña tampoco cuando leemos en Génesis el texto de Sodoma y Gomorra y cómo el Señor trae juicio a través del fuego en esa ciudad y destruye a esos habitantes. Efectivamente, porque era una sociedad depravada. En los tiempos de Jesús, al Señor Jesús le toca también afrontar esta sociedad. No por nada en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor le dice a sus discípulos que deben ser sal y luz. Sal para preservar una sociedad corrupta y depravada, y luz para iluminar a una sociedad que está en tinieblas. Efectivamente, el Señor Jesús parte de una realidad que no se puede esconder. Esa realidad es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad perversa y es una sociedad pecaminosa. Pero aún partiendo de esta realidad, vemos cómo el mismo mensaje del Señor Jesucristo confronta la realidad de esa sociedad a través de un mensaje esperanzador que es el Evangelio. Así que Jesús lidió también con una sociedad como estas y el apóstol Pablo está lidiando con una sociedad como estas. Y no solamente basta leer esta unidad de pensamiento para concluir en las características esenciales de una sociedad depravada. Lo que quiero dejar claro es que Pablo en nuestro texto está describiendo principalmente a una sociedad gentil. Y no quiero decir aquí que los judíos no sean pecaminosos en el contexto de la carta, sino que especialmente Pablo dirige este mensaje a una sociedad gentil, los goín o los perrillos.
Era el calificativo que los judíos mucho más ortodoxos habían impuesto a este grupo de personas no judías. Así que propiamente Pablo lo que hace es describir el comportamiento de una sociedad gentil que está depravada. Pero como si fuera poco, nos va a decir que esta sociedad se deprava más como consecuencia de que ha sido entregada por Dios para esa depravación. Y Pablo nos va a decir que Dios la entrega para que se deprave más como castigo de su corazón necio e endurecido. Y esa es la razón por la cual vemos una sociedad así, y nosotros en el siglo XXI pues también tenemos enfrente este tipo de sociedad. Para poder desarrollar nuestro sermón en esta mañana, vamos a dividirlo en tres partes fundamentales. Tres partes que veo efectivamente acotadas en nuestro texto. De ahí que el título de nuestro sermón es la depravada sociedad gentil entregada a una mente reprobada. La depravada sociedad gentil entregada a una mente reprobada. Y efectivamente, en primer lugar, vemos a una mente reprobada y el apóstol nos explica el porqué de esa mente reprobada. Una mente reprobada y su causa. Y eso lo vamos a ver en el versículo 28 en la primera parte. En segundo lugar, vemos una mente reprobada y sus efectos. ¿Qué efectos o consecuencias trae el hecho de que una sociedad tenga una mente reprobada? Y en tercer lugar, vemos una mente reprobada y su castigo. Finalmente, en el versículo 32, el apóstol Pablo deja claro que esa sociedad que tiene una mente reprobada tiene que dar cuentas a Dios, porque Dios es el juez de toda la tierra. O sea que finalmente, en el tercer lugar, veremos una mente reprobada y su castigo. Veamos en primer lugar una mente reprobada y su causa, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por esa razón, Dios los entregó a una mente reprobada. La razón por la cual Dios los entrega es porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y ya nos dimos cuenta en el versículo 18 cómo el Señor se ha revelado a través de las cosas invisibles. Versículo 20, su eterno poder y deidad. Versículo 18, pero el hombre detiene con injusticia esa verdad o suprime la verdad de Dios que aparece en la revelación general. Versículo 22, profesando ser sabios, esto es una muestra de orgullo y soberbia de la sociedad, se hicieron necios, y esto define la esencia de la sociedad, la necedad por esencia. Y a raíz de todas estas cuestiones, efectivamente lo que hicieron los hombres es no aprobar a Dios, no lo tuvieron en cuenta. Yo les voy a explicar algo. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 28 por no aprobaron, inmediatamente nos introduce en un contexto de un tribunal. Es como si la sociedad gentil estuviese sentando a Dios en un banquillo de los acusados y fuera la sociedad la que tenga el poder y la autoridad para juzgar a Dios. Ahora es Dios el que se sienta en el banquillo de los acusados. Ahora es Dios el que se expone al juicio de una sociedad depravada. Y es la sociedad la que se siente con el poder y con la autoridad de juzgar a Dios y finalmente tener un veredicto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Los hombres son tan arrogantes que sientan en el banquillo de los acusados a Dios y se creen con el derecho de poderle juzgar. Pero miren lo que ocurre, siguiente parte del versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, la realidad no es que el hombre, por muy orgulloso que sea, se sienta con el derecho de acusar a Dios y sentarlo en la silla de los acusados o el banquillo de los acusados. La realidad es de que es el hombre el que está sentado en ese banquillo. Y es el hombre el que está siendo acusado por Dios. Eso es lo que dice Pablo. Por eso dice, Dios los entregó a una mente reprobada, porque la palabra reprobada aquí significa inútil. Los hombres perversos y pecadores, necios, desleales, que se hacen sabios pero no lo son personas que tienen una mente inútil para Dios. Eso es lo que Pablo dice aquí. Se creen con el derecho de juzgar a Dios, pero no saben que ellos están siendo juzgados por Dios. Y es más, su mente, que también se puede traducir como corazón, la esencia de su ser,
es inútil para Dios. Y es inútil para Dios porque se opone a los preceptos de Dios. No quiere vivir como Dios manda a vivir. Por eso es una mente reprobada delante de Dios. Así que la estrategia que los seres humanos quieren usar para combatir a Dios, Dios la está usando para combatir a los hombres y condenarlos por sus pecados. Solamente Dios tiene el poder, solamente Dios tiene la autoridad de sentar en el banquillo de los acusados a los hombres y juzgarlos como Él lo hace. Solamente Dios, y no ser juzgado por nadie. De allí, mis amados hermanos, que la entrega de Dios de esta sociedad a una mente reprobada es un juicio de Dios. Ya es un juicio. No lo leamos en una interpretación futurista. No creamos que simplemente es algo que va a ocurrir en un futuro. No, ya está ocurriendo. Y para los tiempos del apóstol Pablo, la degradación de esa sociedad ya estaba ocurriendo. Y es por esa razón que él escribe a la iglesia de Roma. Así que no nos alarmemos como si es algo que fuese a pasar. No, ya ha venido ocurriendo a lo largo de los años de la historia de la humanidad. Pablo se enfrentó a esto, nosotros nos enfrentamos a esto. Hay una gran realidad, hay una depravada sociedad que se levanta contra Dios y se cree en el derecho de juzgarlo, pero la realidad es que Dios es el que juzga a la humanidad. Y eso Pablo lo deja claro en esta primera parte de nuestro sermón. Así que esto nos va a llevar entonces a pensar, si Dios los entregó a una mente reprobada o inútil, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Tiene consecuencias, mis hermanos, y las consecuencias son graves. Miren conmigo la última parte del versículo 28 hasta el versículo 31. Para hacer cosas que no convienen, es decir, para hacer cosas que no alcanzan a agradar a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra convenir aquí. Que los hombres, por mucho que se esfuercen en hacer cosas y en disfrazar su maldad con buenas obras, no les alcanza esas buenas obras para agradar a Dios. Finalmente, todo lo que terminan haciendo alimenta su propio corazón, cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, y Pablo inmediatamente pasa a desglosar o a describir una lista de pecados. Y por eso, en segundo lugar, vamos a ver una mente reprobada y sus efectos. Estos son los efectos de una mente reprobada en la sociedad. En primer lugar, dice Pablo, están atestados de toda injusticia. Esta palabra injusticia en nuestro texto significa suprimir la verdad de Dios con actos injustos. Si ya Pablo en el versículo 18 nos está explicando que Dios se ha revelado a través de la creación, efectivamente el hombre cada vez se hace más necio cuando tergiversa esa revelación, la ajusta a su propia imaginación y crea dioses a su imagen y a su semejanza. Y efectivamente esos son actos injustos que intentan suprimir la verdad de Dios. Eso es lo que significa la palabra aquí, atestados de toda injusticia. Pero no solamente de toda injusticia, sino de fornicación. Y la palabra para fornicación aquí es la palabra griega pornía, pornía. Y de ahí viene una palabra muy conocida que es pornografía. Y esto hace referencia a la palabra pornía a todo tipo de inmoralidad sexual. Particularmente en el contexto del apóstol Pablo está haciendo referencia a la prostitución. A las rameras de aquel tiempo se le definían como mujeres que practicaban la pornía, y a los hombres que también se prostituían en aquel tiempo también se les describía como aquellos que practicaban la pornía, o sea, la prostitución. Sin embargo, la palabra pornía, que se traduce en nuestras Biblias con por fornicación, es mucho más amplia. No solamente encierra el acto de la prostitución, sino todo tipo de inmoralidad sexual. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la sociedad depravada es la que promueve la inmoralidad sexual, porque en su corazón está la fuente de esa inmoralidad sexual, su lascivia y su propio pecado. Eso es lo que dice Pablo. O sea, no solamente suprimen la verdad, injusticia, sino que también practican la pornía, inmoralidad sexual, fornicación. Sigamos la lista. Luego dice el apóstol Pablo, perversidad.
Y esta palabra perversidad significa inclinación o disposición, y ojo a esto, continua hacia el mal. ¿Sí entiende? Esto describe a una persona que continuamente está pensando en hacer el mal, continuamente. Y la palabra que describe es continuidad. Son hombres y mujeres que desde que se levantan hasta que se acuestan están pensando continuamente en hacer cosas que no deben. Continuamente ofenden a Dios, continuamente hacen el mal, continuamente piensan en el mal. Por lo visto, esto describe a toda una sociedad, claro que sí. Sigamos. Dice, avaricia es el siguiente pecado. Y este pecado es el querer alcanzar más de lo debido. Pero escúchenme bien, Pablo no está hablando simplemente del deseo de alcanzar algo más o más de lo debido. Pablo nos está hablando con esta palabra de avaricia de que la persona quiere alcanzar más de lo debido sin importar la forma de alcanzar aquello. Eso es lo que dice aquí por avaricia. Sin importar la forma, no le importa aplastar a los demás para alcanzar aquello. No le importa si tiene que pecar o cometer actos ilícitos para alcanzar aquello. No le importa si va en contra de la normativa de las autoridades civiles para alcanzar aquello. No le importa. Y todo esto lo describe Pablo en una sola palabra: avaricia. Así que no solamente describe la fuente, alcanzar más de lo debido, sino el método, la forma de cómo alcanzo eso. Por supuesto, es una metodología que no agrada a Dios. Sigue diciendo Pablo, maldad. Y esta palabra es muy amplia. Describe a las personas que están atestadas de pecado y de malicia. En otras palabras, describe a toda una sociedad depravada. Son personas desde que nacen, desde su nacimiento, todo su proceso de crecimiento y desarrollo, respiran pecado que se manifiesta de manera muy tierna en un bebé, pero que posteriormente se va manifestando de manera mucho más cruel a lo largo que el hombre se va desarrollando. Esta palabra maldad es amplia y abarca toda la maldad o el pecado que habita en el corazón del hombre desde que nace el hombre hasta que se muere el hombre. Sigue diciendo Pablo, llenos de envidia. Mis amados hermanos, ¿qué problema este? Porque cuando usted empieza a leer esta lista, usted se va a dar cuenta que hay muchos pecados de esta lista que muchos creyentes cometen o se ven involucrados en estos pecados. Ahora usted puede pensar, ¿y cuál es mi relación con este texto? Más adelante lo vamos a ver, pero sin lugar a dudas es un texto que no solamente describe una sociedad depravada que no conoce al Señor, sino que es un texto que aún golpea el propio corazón de la iglesia y de muchos creyentes. Dice Pablo, llenos de envidia. Este es el fuerte desagrado que surge al ver a alguien cuando tiene algo que yo no tengo, pero me apetece tener. Eso es, llenos de envidia, personas que no pueden ver a otros progresar porque quieren tener lo que el otro tiene. Y si usted lo mira desde el lente de la ley moral de Dios o el decálogo, se va a dar cuenta que este mandamiento quebranta el último mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás. No codiciarás ni los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el criado, ni el siervo de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo. Evidentemente es un pecado que atenta directamente contra el 10º mandamiento. Es un pecado de codicia. La envidia es codicia. Sigue diciendo Pablo, homicidios. La envidia efectivamente va a llevar a la muerte de los hombres. Hombres que están disputando por los poderes políticos y económicos, evidentemente van a llevar a quitarle la vida a otro hombre. Y para el tiempo del apóstol Pablo eso sí que se veía. Había una especie de paranoia o persecución en los gobernantes políticos de Roma. Es así como el propio Nerón en su tiempo mata a su propia madre Agripina después de varios intentos. Es por eso mismo que Nerón ejecuta a todos los miembros oficiales de su corte, porque tiene una paranoia de persecución de que va a perder el poder en algún momento y no le importa. Por eso obliga para que Luciano Séneca, que era uno de sus secretarios principales, se suicide. Así que vemos que esto es algo que en el tiempo de Pablo efectivamente golpeaba a la sociedad del apóstol Pablo. Era una sociedad homicida.
No importaba darle muerte a otra persona si era por causa del poder político, del poder económico, y si era por una causa sentimental o de romance. Contiendas, dice Pablo, y esto describe los pleitos del corazón. Esto describe a personas pendencieras, no pacificadores, sino pendencieros. Y esto me hace acordar a la bienaventuranza del Señor: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver el ser pacificador con heredar la tierra? ¿No se supone que el que hereda la tierra es el que trabaja de forma militar en armas y pelea por la tierra? Sí, pero en las paradojas del reino en Jesús, quien alcanza la tierra no es el que pelea por ella, es el que la espera, porque Dios se la da. Ese es el pacificador, es una paradoja del reino. Pero ¿saben qué hacen los hombres malos de contiendas? Se levantan en armas, cometen venganza en sus propias manos y buscan conquistar las cosas en sus propias manos, con sus propias armas, sin importar si hieren o matan a cualquier persona. Y ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, al igual del mensaje de Pablo, es un mensaje pacificador. Sigue diciendo Pablo: engaños, y esta palabra hace referencia a las traiciones que se vivían en aquel tiempo en los pactos políticos. Cuando se pactaba políticamente entre dos gobernantes o hacían un contrato y uno de los dos traicionaba al otro, eso era considerado como un engaño, una traición. Pablo efectivamente está hablando de aquellas personas que son traicioneras. Y sabe una cosa, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte: tu sí sea sí y tu no sea no. No te comprometas en cosas que no eres capaz de cumplir, porque eso es una traición. Entonces, usted puede ver a fondo cada uno de estos pecados y hacemos un ejercicio de comparación con el decálogo, la ley moral. Vamos a darnos cuenta que cada uno de esos pecados transgrede la ley moral de Dios. Sigue diciendo Pablo: malignidades. Y esta palabra malignidades, su enfoque está en planificar el mal contra otros. No es simplemente hacer el mal, sino planificar, lo que nosotros llamamos como autor intelectual. Y ahí quedan encerrados en la categoría de malignidades, personas que planifican hacer maldad. Murmuradores. Y yo quiero que aprendamos a distinguir estos dos términos, murmuradores y detractores, porque en el texto son dos términos diferentes. Para Pablo, murmurador es aquel que calumnia susurrando. Ese es el calumniador. Ese es el murmurador, susurrando, que lo hace en secreto, que no está de acuerdo con muchas cosas, pero lo hace en secreto, que no está de acuerdo con una persona, pero lo hace en secreto. Susurra esa calumnia al oído de otro. Eso es para Pablo murmurador. Pero detractor es aquel que levanta la calumnia o el falso testimonio en público. Noten la diferencia, son palabras diferentes. Pablo está jugando con el significado aquí. Murmurador es el que calumnia susurrándole al oído al otro en secreto. Pero detractor es el que calumnia en público, el que no le da pena decirle las cosas al otro o no es hipócrita, sino que simplemente lo hace a la luz pública, pero calumnia al otro. Lo que dicen no es verdad. Y eso fue lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles: de ustedes los van a vituperar y van a hablar mal de vosotros diciendo. Y efectivamente la causa por la cual les dicen estas cosas va a ser por causa de mi nombre, lo cual es una calumnia. Pero ay de aquel que con una justa causa los otros hablen de él. El mismo Jesús pone esa sentencia. Así que murmurador habla al oído, detractor habla públicamente. Aborrecedores de Dios, estas son las personas que odian a Dios, y de aquí se desprende todo el movimiento de las filosofías, de las ideologías que no están dispuestos a aceptar la verdad de Dios en las Escrituras. Efectivamente, muchos de aquí, de estas filosofías de aborrecedores de Dios, que hablan de la tolerancia, no tienen tolerancia con todos aquellos que se oponen a su creencia.
y ven a Dios en todas partes. Efectivamente, todo lo que se dice en contra de estas ideologías y filosofías viene de un Dios que no existe. Y estos aborrecedores de Dios no solamente practican la maldad, sino desde su liderazgo político proponen una bancada que se levante en contra de los preceptos divinos. Directamente atacan el nombre de Dios. Pero como si fuera poco, son injuriosos, dice Pablo. Y la injuria aquí es el trato con desprecio a otros. Y ese trato con desprecio a otros se describe con palabras insultantes. Esa es la injuria. Personas que no tienen ningún escrúpulo en levantarse delante de otra e insultarlo en su propia cara, con palabras descorteses, vulgares, obscenas. Esa es la persona injuriosa. Soberbios es un pecado que no es para nada ajeno. Y aquí la palabra soberbio que utiliza Pablo es pasar por encima de otro. Eso es lo que él quiere decir. Aquella persona que se siente en el derecho de pasar por encima de otro. Cree que tiene el poder para pasar por encima del otro, como lo dijo Juan Calvino en una ocasión. El soberbio siempre está mirando hacia abajo, pero no se da cuenta que si llegase a mirar hacia arriba, se daría cuenta que hay alguien más grande que él. Y ese es Dios. Y esa es la actitud del soberbio, pasar por encima de otro. Sigue Pablo, altivos. Y la diferencia entre el soberbio y el altivo para Pablo es que el altivo se jacta de sí mismo o de lo que él alcanza. El soberbio no se jacta, simplemente lo da por hecho. Simplemente se cree superior. El altivo se jacta verbalmente que él es mejor, que todo lo que hace él es lo correcto, es lo bueno y está por encima de los demás, pero se jacta verbalmente de eso. Esa es la persona altiva. Inventores de males, nuevas formas de maldad. Y aquí entran los ejemplos de tortura. Cuando el cristianismo empezó a tomar fuerza en el siglo I, esto hizo parte de la creatividad de los romanos para inventar cualquier tipo de males y de torturas contra los cristianos. Los mismos historiadores nos cuentan cómo la señora llamada Blandina, por no negar el evangelio, fue sentada en una silla ardiendo. Torturas. A otros simplemente los castigaban con latigazos y al tener las heridas abiertas les echaban vinagre. Muchas cosas más se dicen en la historia acerca de los mártires. ¿Y esto qué confirma? Lo que Pablo está diciendo. Inventores de males. Los hombres no solamente están planeando ofender a Dios, sino que también se inventan cosas contra otros hombres. Inventores de males. Dice Pablo, desobedientes a los padres, y esto hace referencia a la rebeldía de los hijos. Y ya usted, a medida que voy explicando término por término, usted no es ajeno a esto, mi hermano. No se sienta muy lejos de esto. Desobedientes a los padres, hijos rebeldes, quebrantando el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honra en la Biblia tiene varios significados interesantes. Uno de ellos es el respeto verbal a los padres. Esta sociedad depravada, estos hijos no respetan verbalmente a sus padres, es lo que Pablo está diciendo. Segundo significado de honra, dar económicamente a los padres, proveerles en caso de alguna necesidad. Esta sociedad depravada no les interesa a los padres. Es más, el Señor Jesucristo, respondiendo a los fariseos, él mismo les decía: ustedes dicen que diezman todo, pero lo dicen para no darle a sus padres. El mismo Señor Jesucristo desnuda el corazón de una cultura depravada. Hijos rebeldes que no respetan verbalmente a sus padres y que no los honran tampoco económicamente. Sigue diciendo, son necios. Para Pablo son necios. Carecen de todo entendimiento. Dicen comprender cosas que no pueden ni siquiera entender. Y eso es lo que pasa con la idolatría. Se habla de Dios, se habla de espiritualidad, pero no la conocen porque no leen la Biblia, porque no vienen a la fuente de la verdadera espiritualidad. Son necios, faltos de entendimiento, son desleales, no son fieles, no son dignos de confianza. No son dignos de confianza.
Son personas en las cuales no se puede confiar porque efectivamente nos van a engañar. Dice Pablo, sin afecto natural. Y esto quiere decir fríos en el amor. Ya no les importa cometer actos de injusticia crueles, porque en ellos no hay amor. Y es por esa razón el pro aborto. Y el pro aborto es del siglo primero, o sea, esto no es de este siglo, es desde hace mucho tiempo. Y a Pablo le toca afrontar estas cosas, como en el tiempo de Pablo los emperadores simplemente daban una orden para que se desecharan a las criaturitas que nacían, simplemente porque no servían, simplemente porque eran un estorbo social o simplemente porque era mujer. Como si nada, no hay ningún afecto natural, no hay nada a conciencia que les impida cometer estos hechos de crueldad. Las alcantarillas de Roma se atestaban de bebés y tenían que ir ellos a organizar las alcantarillas de Roma, y cuando destapaban eran puros cadáveres de bebés. Los historiadores romanos lo dicen, ellos mismos lo declaran, y muchos de ellos lo narran con total frialdad, como si fuera algo normal, sin afecto natural, mis hermanos. No hay sensibilidad al pecado de la sociedad. Implacables, dice Pablo, implacables son los que rompen una tregua. Son aquellos que pactan contigo, pero luego para traicionarte por la espalda. Son aquellos que durante un tiempo se muestran buenas personas, se muestran personas sensibles, que tienen buenas intenciones, pero en el momento en que menos te lo esperas se muestran tal como son: traidores, engañadores, avaros. Eso es lo que quiere decir implacables. No se muestran tal cual son para engañar a los demás. Sigue diciendo Pablo, sin misericordia, y por supuesto no hay ningún tipo de misericordia si no hay afecto natural, pues ellos no pueden pensar en el prójimo, solamente piensan en sí mismos. Todo lo que hacen lo hacen para aumentar sus arcas económicas. Todo lo que hacen lo hacen para su propio bienestar. Todo lo que hacen lo hacen por intereses personales. Esas son las personas sin misericordia, porque la palabra misericordia conlleva a ponerse en el lugar del otro. Si el otro sufre, yo me pongo en el sufrimiento del otro y a partir de dicho sufrimiento le ayudo. Eso es misericordia. No es por nada que la segunda persona de la Trinidad se puso en nuestro lugar y llevó nuestros pecados en la cruz para que a partir del sufrimiento nos hiciera libres del pecado. Eso es misericordia. Pero esta sociedad no tiene misericordia, mis hermanos. No hay misericordia. Así que Pablo nos ha dado una lista grande que describe a la sociedad depravada, pero mi hermano, hace eco a la iglesia. Hace eco a la iglesia. Estas verdades y esta lista aún golpean nuestro propio corazón como creyentes. Aún golpean nuestra propia vida. Y Pablo, la pregunta es, ¿y qué pasa con esta sociedad depravada que fue entregada a una mente reprobada? Pablo dice, esta sociedad será castigada. Versículo 32. De ninguna manera quedará impune quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y yo les quiero explicar aquí el argumento de Pablo, porque se daba a entender cuando Pablo describe estos pecados como si Pablo se estuviera mofando de los pecadores. No sé si me hago entender. Como si Pablo dijera, véalos, con razón, depravados, por eso hacen lo que hacen. Véalos, van a ir al infierno, serán condenados. Y Pablo se ríe y se burla de ellos, se mofa de ellos. No es así. Porque Pablo tiene un sentido de sensibilidad al pecador, porque por eso dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En otras palabras, Pablo no está apoyando estos pecados, ni tampoco se está mofando. Ellos miren cómo se comportan, ellos serán condenados.
pero nosotros que no somos así, no tendremos que darle cuenta a Dios por esos pecados. No, Pablo no está actuando así. Pablo dice, aún las personas que se complacen en esos pecados y aún las personas que se burlan de esos pecados y lo toman como un juego y toman al pecador como un juego, aún esas personas le tendrán que dar cuenta a Dios. Y esto es sensibilidad, mis hermanos. Pablo no es ajeno a la realidad social en la cual él está viviendo. Él se identifica. Él no hace parte porque ya es un creyente y recibió al Señor Jesucristo y es un heraldo del Evangelio, pero aún así Pablo no es frío al problema social que estaba ocurriendo en el siglo I. Él no se aísla, él no practica el aislamiento de los monjes primitivos y medievales. Me aíslo de la sociedad porque me contamina. No. Pablo dice, no es la idea aquí. La idea es enfrentar esto con la verdad del Evangelio. No es hacerme el ignorante al respecto, sino afrontar los desafíos con el Evangelio. Por eso los que se complacen en estas cosas también le deben dar cuenta a Dios. Todos comparecerán ante el juicio de Dios, porque hay solamente un juez y él juzgará con justicia al final de los tiempos. Y saben, mis hermanos, todos nosotros alabaremos y adoraremos a Dios por eso, aunque parte de nuestra familia esté ahí. Amén. Aunque parte de nuestra familia esté ahí. La justicia de Dios tiene que ser exaltada. La justicia de Dios tiene que ser vindicada. Amén. Amén. Es así. Es así. Y saben una cosa, mis hermanos, el mismo verbo que utiliza Pablo para decir que Dios entregó a esta sociedad depravada una mente reprobada, lo utiliza Pablo en Romanos capítulo 8. Vaya conmigo allá un momento. Y esto me llama profundamente la atención. El verbo que se repite en el capítulo 1 es entregó, manifestación de la ira de Dios, entregó. Ahora miren el verbo que utiliza Pablo en el capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Nota cómo está jugando Pablo con la palabra entregar? En el capítulo 1 dice, Dios los entregó a la idolatría, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada como ira, como castigo. Pero Dios entregó a su propio Hijo en rescate de muchos que hacían parte de esa sociedad depravada que había entregado a la ira. ¿Notan la entrega de Dios? Dios no solamente entrega a la sociedad sus propios placeres y pecados como castigo, sino que en muestra de amor y misericordia, Dios entregó a su propio Hijo para salvar a su pueblo que estaba entre la sociedad depravada y lo sacó de allí por el puro afecto de su voluntad. Y henos aquí, mis amados hermanos, usted y yo somos esas personas. Dios es bueno. Dios entregó a su Hijo. Podríamos hacer apologética aquí, ¿cierto? Dios entregando sociedades al mal como juicio, no, pero Él entregó a lo que más amaba por amor a nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuál entonces debería ser la labor de la iglesia? Partiendo de esto, esto es un diagnóstico de la sociedad. Mis amados hermanos, no hay otra respuesta que nosotros podamos dar si no es con el Evangelio. No es a través de ideologías, no es a través de movimientos políticos, es a través del Evangelio. El Evangelio sigue siendo la respuesta. Y sabe una cosa, según yo puedo leer en este texto
que nos presenta el apóstol Pablo, el evangelio se debe presentar con la ley y luego con las buenas noticias. Pablo está haciendo eso. ¿Por qué nosotros no le predicamos a las personas y les decimos, mira, ¿sabes qué? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, ¿cómo lo vas a rechazar? Evidentemente Pablo no está haciendo eso, ese no es su discurso. Pablo dice, el hombre tiene un problema, el hombre es un pecador, por lo tanto le tiene que dar cuenta a un Dios justo que lo va a juzgar en el día del juicio. Pero Dios entregó a su Hijo por su pueblo. ¿Notan? Pero Dios entregó a su Hijo. La buena noticia viene después de haberle dado al hombre la mala noticia. Y es por eso que la pregunta o la forma de llegar a una persona no es decirle Dios te ama como una premisa afirmativa, sino que debemos llevarla como una premisa interrogativa. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Presupongo que no lo conoce. ¿Quieres conocer el amor de Dios para tu vida? Sí lo quiero conocer. Entonces tienes que venir a Jesús. No hay otra manera de conocer el verdadero amor de Dios si no vienes a Jesús, porque Cristo Jesús fue entregado por los pecados de su pueblo, del cual tú puedes hoy hacer parte si te arrepientes de todos tus pecados y vienes a Él. Ese es el mensaje, mis hermanos, para una sociedad depravada, y ese sigue siendo el mensaje para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia debe ser reevangelizada cada domingo. Porque para la iglesia también es el evangelio de Cristo, porque muchos de estos pecados golpean nuestro corazón, porque como creyentes tal vez muchos estén enredados en algunos de estos pecados. Pero hoy te digo, amado hermano, Jesucristo te hará libre, porque la verdad te hace libre. Y si ya tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón, tienes que asirte a Él y ser verdaderamente libre de cualquier pecado que hoy estés cometiendo. Ven a Él en oración y ruego y clámale que te haga libre de estos pecados. Mis hermanos, Cristo es el juez y Él juzgará con un juicio objetivo. Solo Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias por exponernos un texto que es un diagnóstico. Es un diagnóstico, Señor, no solo para una sociedad depravada, sino que es un diagnóstico también para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creyentes no están enredados en cuántos de estos pecados? Pero Señor, tú sigues siendo nuestra única esperanza. No solamente la esperanza para el impío, sino también la esperanza para el creyente. Y así como has entregado a esta sociedad depravada a una mente reprobada, por amor a nosotros entregaste a tu único Hijo, a tu unigénito Hijo, por amor a nosotros. Sé, Señor, que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Ese amor no merecido, pero que tú en el puro afecto de tu voluntad lo tuviste por nosotros. Y no solo entregaste a una sociedad, sino que entregaste a tu unigénito Hijo a morir en una cruz. Y hoy nos asimos de Él y nos asimos de esa verdad. Señor, solamente tú puedes darle libertad a tu iglesia y solamente tú puedes llenar a tu iglesia del poder de tu Espíritu para afrontar a una sociedad depravada, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades y líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.